Voy a invitarlos entonces para que nos ubiquemos en la escritura. Mientras usted comparte el link con sus amigos, en sus grupos, mientras hace lo propio, entonces vamos a ubicarnos en Efesios, el capítulo 4. Hoy iniciamos la segunda parte de esta carta. Vamos a recordar que en la introducción de esta carta estuvimos revisando que ella tiene dos partes, y hoy vamos entonces a iniciar la segunda parte, porque a partir del capítulo 4 entonces se observa un cambio fundamental en el estilo del mensaje que Pablo está transmitiendo. A partir del capítulo 4 hay una variación en lo que se está diciendo, y es que del capítulo 1 al 3 de lo que se está hablando es de lo que conocemos como el querigma, que es la verdad declarada. Así se conoce esa parte del querigma, la verdad declarada. Es una declaración, una proclamación de la verdad. Pero la segunda parte, que arranca a partir del capítulo 4, esa parte entonces es conocida como la didaqué. La didaqué. Y esa didaqué son los mandamientos. Ya es el mandamiento como tal. La primera parte del capítulo 1 al 3, capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, es la declaración de la verdad. Capítulo 4, 5 y 6 es la didaqué, que son los mandamientos. Ya cambia el tono. La primera parte, capítulo 1, 2 y 3, el tono es afirmativo. Pero la segunda parte, el tono es imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden, que son órdenes que se van a dar. Y algo bonito, que la primera parte que conocimos es la parte doctrinal, pero la parte 4, 5 y 6 de los capítulos 4 y 5 y 6 es la praxis o la práctica de lo que debemos como cristianos hacer. Entonces, vamos a revisar que en esta segunda parte el apóstol comunica la voluntad de Dios mediante mandamientos. Oiga bien, la voluntad de Dios mediante mandamientos muy concretos y específicos, los que requieren una obediencia total, una obediencia absoluta, una obediencia que no tiene discusión. El cristiano ahora ha entendido que el Señor es soberano y que yo debo someterme a esa soberanía y a la voluntad de Dios. Por eso entonces la segunda parte de nuestro estudio de la carta de Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, tiene una palabra clave. Escuche bien, hay una palabra clave en esta segunda parte que es andar. Es la palabra andar como sinónimo de vivir. Cuando leamos la palabra que andéis, que andes, andad, estamos asumiendo que es la palabra vive. Debes vivir, debes tener una vivencia. Así que los últimos 3 capítulos contienen 6 veces la palabra andar, la palabra vivir, pero de manera implícita está presente en todos los 3 capítulos o en esta segunda parte de la carta de los Efesios. Esa palabra andar obviamente tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestra manera de vivir. Oiga bien, esa palabra andar tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestra conducta, con la manera de vivir del cristiano. Qué interesante es no solamente hablar, sino vivir. Qué bueno es no solamente decir yo soy cristiano, sino evidenciarlo en nuestros actos. Esto de andar, de caminar en las sendas de Dios, entonces
es más que una palabra, es una experiencia. La vida que Dios con tanto amor ideó para nosotros tiene, tiene que ser vivida en todos los lugares y a toda hora. Yo no puedo ser cristiano en el momento del culto, pero en la empresa, como son tan cansones, entonces allá casi no me porto como cristiano para que no me hagan burlas, para que no me molesten. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad nuestra, vivir como es digno del Señor en todos los ámbitos en los que actuamos, en los que vivimos, en los que nos movemos. Es necesario que como cristianos actuemos como hijos de Dios en todo lugar. Y aquí en estos capítulos 4, 5 y 6, Pablo nos va a mencionar 5 ámbitos en los que debemos andar como cristianos. 5 ámbitos. Esos ámbitos son en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en el trabajo y en el mundo espiritual. Escuche bien, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en el trabajo y en el mundo espiritual. En esos 5 ámbitos, el cristiano debe andar como es digno de un hijo de Dios. Las principales virtudes que promueven la unidad dentro de la iglesia. Vamos a empezar con ese tema esta mañana. Las principales virtudes que promueven la unidad dentro de la iglesia. Ahora sí leamos el versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y atención a esto: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dicen los textos, y revisemos de una vez el texto número 1 del capítulo 4, que dice: yo pues, preso en el Señor. Esta expresión ya la estuvimos analizando. ¿Por qué Pablo menciona y tiene la convicción de que su condición y circunstancias presentes, sean de libertad o de prisión, de tranquilidad o sufrimiento, de abundancia o escasez, de riqueza o pobreza, de vida o de muerte, no se deben a la casualidad o a un error, sino al Señor? Por eso menciona: yo pues, preso en el Señor. Esa expresión, en el Señor, indica que aún la prisión está en control de Dios. Qué bueno que tú y yo entendiéramos que las circunstancias que vivimos no se salen del control de Dios, que las circunstancias que vivimos están en el control de Dios, que tenemos nosotros la bendición de estar en la voluntad de Dios. Hay gente que cree en el azar, hay gente que cree en la suerte, hay gente que cree en el destino, hay gente que cree en los astros, hay gente que cree en el horóscopo. Los hijos de Dios creemos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Los hijos de Dios vivimos y nos movemos en el Señor, en su voluntad, y no estamos pendientes de qué dicen las estrellas, de qué dice fulano de tal o fulana de tal, de qué depara el destino o la suerte. No, no, no. Los hijos de Dios vivimos convencidos en que la gracia y la voluntad de Dios rigen nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, entonces, lleno de seguridad, de que por encima de cualquier situación y de cualquier intención malvada de los hombres, del despotismo del César, de Roma, o de cualquier tipo de situación, por más adversa que sea, esta situación está bajo la soberanía de Cristo.
No importa el hombre que decida, importa lo que Dios permita. A usted le pueden intentar hacer daño, a usted le pueden intentar hacer muchas cosas, pero usted y yo vivimos en las manos de Dios. Él cree, Pablo cree que todas estas cosas están bajo el señorío de Cristo, que Él reina sobre todo, sobre el mismo César y sobre cualquier cosa. Entonces no tiene problema de decir, yo pues preso en el Señor. Pablo no se considera una víctima de las circunstancias ni un prisionero de los romanos. Él se considera, escuche, un siervo del Señor Jesús. Qué lindo es saber que nosotros no somos presos de las circunstancias, que nosotros no somos presos de las situaciones, que nosotros no somos presos ni cautivos de las cosas que se dan. Hay gente muy preocupada por lo que pasa, por las situaciones, por los cambios, pero debes estar tranquilo, mi hermano y mi hermana, porque tu vida y la mía están en las manos de Dios. Ahí estamos seguros, ahí estamos tranquilos. Ahora, Pablo entonces dice, yo pues preso en el Señor, hace un ruego, hace una rogativa, dice, os ruego. Oiga bien, una rogativa. ¿Y qué ruega a los cristianos? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De la vocación con que fuisteis llamados. Y note la palabra que andéis, que viváis, que se comporten, que actúen, que su conducta sea, ojo a esta expresión, como es digno. Como es digno. Qué bueno es saber que esa vocación con la que fuimos llamados tiene una dignidad, porque el Evangelio dignifica a la persona, el Evangelio dignifica al ser humano, el Evangelio le da dignidad. ¿Y qué dignidad es esa? Ser hijo de Dios, ser hijo de Dios. Tú no eres hoy un cualquiera, ni tú vales 3 pesos. Hay gente que dice, hermano, pero es que siento que no valgo nada, siento que no soy importante, siento que... y a veces otros cometen otro error, que la dignidad que tienen o el valor que tienen se lo atribuyen al oro, a la plata, a las piedras preciosas, al dinero, a su economía, al dinero en el banco, a los negocios. Le otorgan a las cosas materiales su dignidad. Lo que son, lo ponen basados en lo que tienen. Y no puede ser. Nosotros como hijos de Dios tenemos una dignidad, no por lo que tenemos, sino por lo que Dios hizo de nosotros. Y es que no éramos luz y ahora somos luz. Es que no éramos amados y ahora somos amados. Es que no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Es que éramos extranjeros, pero ahora somos ciudadanos. Y no de cualquier parte, sino de la celestial. Tenemos una ciudadanía celestial y eso es glorioso, es inmensamente hermoso y enorme que el Señor nos haya dado esta dignidad de ser sus hijos. Así que en el griego la palabra vocación es klesis. Por lo menos en este texto la palabra vocación viene del griego klesis y el verbo llamar es kaleo. Es decir, que tienen la misma raíz, de modo que vocación y llamamiento en este texto significa lo mismo, algo muy parecido. Nuestra vocación no es algo que nosotros elegimos según nuestro gusto, preferencia o inclinación, sino que según el texto tiene que ver con nuestra respuesta al llamado de Dios. Es decir, en este texto, y por eso aclaro, en este texto, versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, nuestra vocación en realidad obedece al llamado que Dios nos hizo. No es algo que a mí me gustó, no es algo que yo dije, oye, a mí como que me gusta como ser hijo de Dios, me gusta como no sé, como empezar. No,
recibimos un llamado y respondimos al llamado, y ahora esa respuesta nos dio la constitución de hijos de Dios. No olvide que el texto de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la dignidad, la altura, el llamamiento, la vocación de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque contestamos a un llamado. ¿Y cuál es esa vocación? Esa pregunta de cuál es nuestra vocación, porque nos piden que andemos como es digno, es decir, que nos portemos a la altura. Se lo voy a explicar de esta manera. Esto ya lo expliqué en unos versículos anteriores, pero se lo voy a recordar. Todos tienen un uniforme. La profecía tiene un uniforme que lo identifica. La profesión de médico tiene unos elementos que lo identifican. La profesión de bombero tiene una identificación a través de su uniforme y de los elementos que usa. Todas las profesiones se identifican con un vestuario. Bueno, nosotros tenemos un llamado de hijos de Dios y la vocación es vivir acorde a ese llamado, usar el vestuario que es Cristo. Por eso no nos portamos de cualquier manera. Por eso cuando yo estoy en el trabajo, cuando estoy en la escuela, en la universidad, cuando estoy en la calle, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la intimidad, en los secretos que nadie me ve, yo debo portarme como es digno de ese llamamiento que me dio la vocación de ser hijo de Dios. No olvide esto, la vocación es el resultado del llamamiento. En este texto y en este caso, somos hijos de Dios porque Él nos llamó y aceptamos el llamado y ahora somos hijos de Dios. Pero ¿qué es nuestra vocación? Entonces, para contestar, ¿cuál es nuestra vocación? Porque hay que portarnos como es digno de nuestra vocación o de la vocación con que fuimos llamados. Pues para contestar, ¿cuál es nuestra vocación? Hay que contestar a qué nos llamó el Señor. Entonces, mencionemos aquí, para los que toman nota, Dios nos llama a la unidad con todos nuestros hermanos. Oiga eso, Dios nos llama a la unidad con todos nuestros hermanos. ¿Qué implica eso? Que yo ahora no voy a pelear, no voy a andar en celos, en contiendas, en disensiones, en chismes, en habladurías, en murmuraciones, en quejas, en reclamos con mis hermanos. Voy a vivir como es digno del llamamiento que Él me hizo. Y Él me llamó a tener unidad con mis hermanos, a no sentirme una isla, a no sentirme desplazado, ignorado. Hermano, yo me siento así a veces. A veces no me saludan después de culto. A veces me hacen el feo. A veces, hermano, los hermanos no se integran conmigo. Aquí tienes un llamado y tienes que vivir a la altura de esa vocación y de ese llamado. Y te llaman a que vivas en unidad, no a que esperes la unidad, a que tú la promuevas, porque fuiste llamado a esa unidad. Dios nos llama al ministerio para la edificación de su iglesia. Ay, hermano, pero nosotros no somos pastores. No, es que Dios te dio, y me llamó la atención que el hermano Jairo hace ratico mencionó, Dios nos dio dones. Dios nos dio dones. Y mencionó a ese hermano que comenzó a cantar y lo empezaron a invitar y a invitar y a invitar. Y bueno, se convirtió en un regalo para la iglesia, porque eso es lo que Dios hace a través de los talentos, de los dones que da a los cristianos, que son un regalo para el cuerpo de Cristo. Y tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado a servirle a Dios. Tú tienes un llamado a ser un servidor, a ser una servidora de Dios. Y debes vivir conforme al llamado que Dios te hizo. Y aquí quiero marcar la diferencia, no conforme al cargo que te dieron, sino al llamado que Dios te hizo para servirle. Porque alguien esta mañana pudiera decir, bueno, gracias a Dios, como yo no tengo cargo, entonces me comporto de cualquier manera, entonces vivo de cualquier manera,
como no soy el presidente, como no soy la presidenta, como no estoy en un comité, como no me tuvieron en cuenta, Dios te tiene en cuenta. Dios te dio un servicio para que desarrolles y sea para la gloria de Dios. Recuerda la última parte que vimos del capítulo 3, que todo debe ser para la gloria y alabanza de Dios. Así que entonces vives conforme al servicio que Dios te llamó a realizar. También Dios nos llamó a vivir en santidad. Estos son los llamamientos que Dios nos hizo: a la unidad, al ministerio o al servicio, a la santidad. No eres santo mientras te ven. No eres santo mientras estás en público. No eres santo mientras está en la congregación reunida o está tu familia presente. Eres santo todo el tiempo porque Dios te llamó a santidad. Porque Dios me llamó a santidad. Entonces, al llamarnos a la santidad, cuidamos nuestra intimidad, cuidamos nuestro secreto, cuidamos nuestro comportamiento en la soledad, cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que oímos, no nos contaminamos, cuidas el chat, cuidas lo que navegas en internet, cuidas las conversaciones que tienes por WhatsApp, cuidas las imágenes que ves, cuidas incluso los memes que estás consumiendo. Tienes cuidado del material que alimenta el procesador que se llama mente. Así que vives conforme a ese llamamiento que te hicieron a la santidad. Es decir, que nuestra vocación es ser santos. Dios nos llama a hacer su voluntad en la familia. Eres un excelente esposo, eres una excelente esposa, eres un excelente padre o madre, eres un excelente hijo, eres una excelente suegra, hermana. ¿Escuchó eso? Se vuelve usted una excelente suegra y tú un excelente yerno, una excelente nuera, un excelente tío, un excelente sobrino. Nos portamos en familia haciendo la voluntad de Dios y como es digno del llamamiento que Él nos hizo, van a hacer luz en su familia. Entonces nos portamos y andamos y vivimos como esa luz en la familia. Dios nos llama a hacer su voluntad en el trabajo. Otro llamamiento que nos hace, ya no solamente en la familia, ahora en el trabajo. Si le preguntáramos a 5 compañeros que tú tienes en el trabajo, si le preguntáramos a esas vecindades, a esos vecinos que tienes, por tu comportamiento, ¿qué dirían? Esos empleados, esos jefes, esos supervisores, esos compañeros de trabajo, ¿qué dirían de ti? No, ese es lochudo, ese es perezoso, a ese no le gusta, mejor dicho, hacer nada, eso medio trabaja cuando ve al patrón y listo. ¿Serás tú de esa índole, de ese calibre? Pues déjame decirte que hay una vocación con la que fuiste llamado. Y luz aún en tu trabajo, a ser honesto. ¿Y qué es honesto? Alguien dirá, bueno, gracias a Dios yo no me robo nada. Gracias a Dios yo no quito nada a nadie. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensar de aquel que está llegando siempre 10 minuticos, 15 minuticos tarde al trabajo? ¿Has sacado la cuenta? Si tú llegaras 10 minutos tarde todos los días, y a veces, escúchame lo que te voy a decir, a veces el que llega tarde se va más temprano. La hora de salida es a las 5 y él se va faltando 10, se va faltando 5. Pero vamos a sacar la cuenta de que diario 10 minutos tarde a tu trabajo. En la semana son 50 minutos o 60 minutos, dependiendo de los días que trabajes. Eso te da como resultado 1 hora que no trabajas por llegar tarde. En la semana, en el mes, son 4 horas. En el año son 48 horas. Es decir, casi una semana de trabajo te robas al llegar tarde. Y de pronto usted dice, uy, no, pero el hermano me ha exagerado tampoco. Yo no estoy diciendo mentiras. Estoy diciendo que la palabra nos dice que vivamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados.
Y el cristiano no puede separar sus naturalezas, es decir, esa vida espiritual no podemos separarla de la vida que tenemos natural. La vida espiritual que tenemos debe influenciar en demasía nuestra vida secular. Yo tengo que ser un mejor trabajador porque soy hijo de Dios. Hermana, tú debes ser una mejor trabajadora porque eres hija de Dios. Y nos llama también Dios a la lucha espiritual y a la victoria. Tenemos circunstancias difíciles, tenemos dificultades, tenemos adversidades, pero el Señor nos ha pedido que vivamos conforme a la vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados a la victoria, fuimos llamados a ser triunfantes en Cristo Jesús, no por nuestra habilidad, obviamente, sino por su llamamiento, por su gracia, por su poder, por su gloria. Asumiendo nuestra vocación, andaremos como es digno de nuestro llamamiento, ese llamamiento que es celestial. Seremos la iglesia que Dios planeó. Nuestra vocación es ser la iglesia gloriosa y santa que Dios se propuso tener desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en el versículo 2, encontramos las principales virtudes que unen a la iglesia. Aquí hay unas virtudes que unen a la iglesia. Son 3 virtudes: humildad, mansedumbre y amor. Entonces tú ves el texto que el hermano Jairo ha colocado allí. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces rescatamos virtudes que son humildad, mansedumbre y amor. Estas 3 virtudes resultan fundamentales en la comunión entre los hermanos y en todas las relaciones interpersonales que sostengamos. La carencia de ellas produce división. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Lo opuesto a la mansedumbre es la rebeldía. Y lo opuesto al amor es el egoísmo. El orgullo, la rebeldía y el egoísmo son las 3 principales características de la carne. Así que si tú eres un cristiano que quiere andar y vivir en el Espíritu, como lo veremos más adelante, andad en el Espíritu. Si tú eres un cristiano que vive y anda en el Espíritu, pues no tienes estas 3 cosas horribles de la carne. ¿Cuáles son, hermano? El orgullo, la rebeldía y el egoísmo. El orgullo hace que una persona no se considere superior a los demás. Eso es lo que hace el orgullo. Hace que la persona se considere superior a los demás, que busque ocupar los primeros lugares, que tenga envidia del que prospera, que sea sabia en su propia opinión, que se la pase reclamando sus derechos, que se vuelva severo y rudo, que trate de dominar a otros, y mejor dicho, una infinidad de cosas que pudiéramos decir de el orgulloso, del altivo, y eso causa división. Fíjate en algo. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios, que Dios al altivo lo mira de lejos, pero que al humilde le da gracia, que al humilde lo exalta. Fíjate que el orgullo no solamente causa una división con tus hermanos, sino con Dios. Fíjate que el orgullo no solamente te lleva a aislarte y a ser aislado de los demás. Tú notarás que una persona altiva no tiene tantas relaciones asertivas. Tú notas que el orgulloso no tiene amigos de verdad, porque al conocerlo se dan cuenta que es utilitario, que es capaz de utilizar las personas cuando las necesita y listo. Al que me sirve bien y al que no, chao. Así que el orgullo genera división, no solamente con los hermanos, no solamente con tus semejantes, con tus pares, sino con Dios también. Viene la rebeldía.
La rebeldía produce en nosotros desobediencia, discusiones, enojos, insolencia, ofensas, peleas, enemistades. Y la rebeldía produce incluso pecados de inmoralidad. La rebeldía también divide a la iglesia. La persona rebelde empieza a perder comunión con el hermano. Esa persona que es repelente, esa persona que todo le parece malo, que nada le gusta, que no está de acuerdo con nada, que se queja de todo, que pelea por todo. Esa persona termina sola. Esa persona termina siendo aislada y de pronto se queja y dice, pero es que en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia no lo quieren a uno, en esta iglesia todos son un poco decrecidos. Pero vamos a ver que es la rebeldía de él, que es la rebeldía de ella, la que causa esta separación, esta división. El egoísmo nos conduce a la concupiscencia de la carne, a la injusticia, a la avaricia, a la mentira, a querer ser servidos en vez de servir, a buscar nuestro propio interés, a ser dominados por el placer, a buscar nuestra gloria. También en este caso la consecuencia es división, obviamente. Así que ahora tenemos el egoísmo, esa vida que pretende vivir su vida siempre en modo autoservicio, que todo sea para beneficio de él, que todo sea lo que le conviene. No le interesa cómo vivan los demás, eso es lo de menos. Lo importante es cómo vivo yo, cómo me siento yo. Así que estas tres cosas que estamos viendo, estas tres consecuencias de la carne, estas tres cualidades de la carne, que es el orgullo, la rebeldía y el egoísmo, dejan como resultado una división, una separación en la iglesia. Una congregación donde hay gente que abunda en esto y donde hay muchos con estas características o pudiéramos decir obras de la carne, es una congregación dividida, fracturada, rota, que necesita urgentemente la intervención del Espíritu para arreglar esa vida. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, escuche esto, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También nos mandó diciendo, llevad mi yugo que es fácil y ligera carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La conversión tiene que ver con darle fin a ese viejo hombre, orgulloso, rebelde, egoísta, que ya fue crucificado por Cristo en la cruz. Esta verdad definitivamente hace real en nosotros, por el Espíritu, la virtud de la unión con Cristo. ¿Cómo así? Es que cuando yo decido convertirme, cuando yo decido vivir como es digno de la vocación con que fui llamado, entonces tomo una decisión. Nadie la toma por mí, la tomo yo. Y esa decisión es negarme a mí mismo. A lo que yo pretendía le doy un segundo plano, porque ahora la voluntad de Dios es lo más grande en mi vida. Ahora el honrar a Dios, ahora el glorificarlo a Él, ahora el poder tener la bendición de agradar a Dios es más importante. Me olvido de mi vida. Me olvido del plan que tenía y ahora me concentro en el plan, en la voluntad y en la vida de Dios. Tú debes permitir que la vida de Dios sea tu vida. Si no te niegas a ti mismo, no estás listo para ser un seguidor de Jesús. Si pretendes seguir a Jesús con tus caprichos, con tu egoísmo, con tu rebeldía, con tu orgullo, no va a ser posible. Por eso es necesario vivir siempre en el Espíritu. Y aquí, en los versículos siguientes, te vamos a explicar en detalle qué es vivir en el Espíritu. Porque hay mucha gente que lo menciona. Hay que vivir en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu. Pero nunca definen qué es eso y cómo lograr vivir y andar en el Espíritu. Aquí, en este estudio de Efesios,
Te lo vamos a enseñar al detalle. Te vamos a compartir cómo ser un cristiano que vive y anda en el Espíritu de manera sencilla. Porque la vida en el Espíritu no es tan complicada como la gente piensa. Hay gente que se revienta las venas haciendo fuerza para vivir en el Espíritu. Y terminan con una hernia, y terminan con un cansancio, y terminan con una frustración que desengrana una cantidad de cosas. Muchas veces hasta la puesta en marcha hacia atrás, hasta el regresar, hasta el no avanzar, hasta dejar el camino de Dios, porque sienten que no fueron capaces, porque sienten que no fueron hechos para esto. Debemos vivir siempre en el Espíritu, pues el Espíritu nos transmite las virtudes del carácter de Cristo. Esa es una de las obras del Espíritu en nuestra vida, formar en nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo es humildad, mansedumbre y amor. Si andamos según la carne, se manifiesta en nosotros el viejo hombre. Si andamos en el Espíritu, se manifiesta en nosotros Cristo. Y podemos decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando en la iglesia suceden divisiones, es porque los creyentes andan en la carne. Pues el humilde estima a su hermano como superior a sí mismo. Sabes que una de las cosas que creo que es de vital importancia para tu vida como cristiano es meterte en la cabeza que tú eres el más pequeño de todos y que todo el mundo tiene derechos menos tú y que todo el mundo está por encima de ti. Te vas a amargar menos la vida, te lo aseguro. Porque el humilde estima al hermano como superior, lo honra, lo sirve, busca la paz. El humilde reconoce sus errores, los confiesa, pero además se aparta de ellos. Hay mucha gente que dice: sí, yo sé que la embarro, sí, reconozco que es mi culpa, pero siguen actuando igual, pero no cambian. El esposo que dice: sí, perdóname, mi amor, es que no sé por qué te grito y por qué te trato mal, perdóname, sé que es mi error, pero al día siguiente vuelve a maltratar y abusar verbalmente de su familia. El humilde se reconoce por una cosa, escucha esto, porque cambia. El humilde se reconoce porque crece. El humilde se reconoce porque tiene una vida creciente que va de aumento en aumento. El altivo y orgulloso se reconoce porque mantiene su status quo, porque mantiene su nivel. Nunca lo ves crecer, nunca lo ves cambiar, nunca lo ves mejorar. Lo ves siempre igual, fanfarroneando y hablando de más. Así que procura ocupar el último lugar. Prefiere oír antes que hablar. Sé alegre al ver a otros progresar y como resultado se produce la unidad. Cuando tú sientes que tu hermano es mayor y te grita, pues no reaccionas, no te pones mal, no dices: ay, hermano, es que él me gritó, él me dijo esto. No. Tú dices: pues mi mayor está por encima de mí, es mi superior, no pasa nada. La humildad. Fíjate en Jesús. Es que por eso se puso como ejemplo: aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero tuvo que ver cómo los fariseos le dijeron: tú lo que eres es un demonio, tú lo que eres es un diablo, tú lo que eres es hijo de Belcebú, tú lo que eres es el Belcebú mismo. Y tú no ves a Jesús peleando y diciendo: hey, ¿por qué me tratas así? No, humilde, manso, cayó, no abrió su boca. Pero nosotros, que en realidad, y siendo sinceros, no es que seamos muchos, pues, y lo que somos lo somos por la gracia de Dios, no se nos puede hablar. Si alguien medio nos ofende, wow, tiene que escucharnos. Y la frase célebre: y es que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe que yo soy pastor, usted no sabe que yo soy el presidente de jóvenes, la presidenta de Dorcas, usted no sabe que yo soy esto y aquello. Sé humilde, porque el humilde produce unidad en la iglesia. Tú te fijas que a la persona humilde es como si tuviera una miel, es como si tuviera un pegante.
la gente lo rodea, la gente lo saluda, la gente charla, la gente lo abraza, la gente lo trata bien por su humildad. ¿Y qué decir del manso? Obedece con amor, es sumiso a Dios, a sus hermanos, alaba a Dios aún en la adversidad, acepta sus limitaciones con paz, vence con el bien el mal, sabe esperar, acepta el consejo y tiene dominio propio. Eso es lo que significa ser manso. Y aquí Pablo está diciendo con toda humildad y mansedumbre. Así que esa persona mansa es capaz de obedecer con amor, es sumiso a Dios y a los hermanos. Y fíjate en esto, me gusta esto y quiero resaltarlo en esta mañana. Alaba a Dios en medio de la adversidad y acepta sus limitaciones con paz. No se tortura. Oh, pero yo porque no soy capaz, yo porque no. No, no. Lo que no puede cambiar lo acepta con paz. Tiene tranquilidad en su vida. Tiene una paz que gobierna su corazón. Y quiero que notes esa palabra, gobierna. Es lo que Pablo dice, que la paz de Dios gobierne. No la ansiedad, no el afán, no la preocupación, no la inseguridad, no el miedo, no el temor. No, no, no. La paz. Acompañe. No. Consuele. No. La paz gobierne. Tú debes permitir que la paz que tienes te ayude a aceptar tu limitación, te ayude a aceptar incluso la adversidad y la equivocación. Que no andes reclamando y que no te andes quejando. Hay mucha gente que habla con Dios y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto si yo soy fiel? ¿Por qué me pasa esto si yo diezmo? ¿Por qué me pasa esto si yo colaboro? ¿Por qué me pasa esto si yo sirvo en la iglesia? El manso aprende a tener alabanza en medio de la dificultad. Es que hay muchos que ya cambiaron la alabanza por quejabanzas. Abundan en quejas todo el tiempo. Se quejan del clima, se quejan de la familia, se quejan de la suegra, se quejan del hermano, se quejan del pastor, se quejan del vecino, se quejan del gobierno, se quejan de todo. El cristiano manso aprende a tener alabanza en medio de la adversidad. Y concluimos con el que ama, por lo menos estas características, soportando con paciencia en amor a los otros en amor. El que ama busca el bien de los demás, es gentil, es generoso, servicial, misericordioso, amigo de todos, pronto para hacer buenas obras. El amor es el vínculo perfecto. Así lo definió el apóstol Pablo en Colosenses. El amor es el vínculo perfecto. Si tú quieres tener unidad en la congregación, si quieres tener unidad en la iglesia, si quieres tener unidad en tu comunidad, ama. Ama de verdad. Ama de todo corazón. Que el amor sea una prioridad en tu vida. ¿Sabes? Siempre he destacado lo que Jesús dijo. A veces nosotros no oímos bien lo que Jesús enseñó y dijo. Él dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. No dijo en que hagáis milagros, en lo bonito que prediquen, en los portentos que hagan, en las sanidades, en que estremezcan, en que llenen coliseos, en que hagan eventos magnos, en que resuciten muertos. Conocerán que son mis discípulos en la cantidad de ofrenda que aportan. No, sabes que la cualidad de la iglesia y del discípulo de Cristo, según Jesús, es: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Fíjate cómo el amor es el distintivo de la iglesia, el distintivo de los seguidores y discípulos de Cristo. El amor. Por eso hay que amarnos los unos a los otros. En los minutos que me restan, entonces vemos que hay una palabrita que aparece como virtud: la paciencia. Soportándoos con paciencia. La paciencia es la virtud que prolonga todas las otras virtudes y las toma o las torna permanentes. No debemos actuar con humildad, mansedumbre y amor
de vez en cuando. Quiero hacerme entender en esta parte. La humildad, la mansedumbre y el amor se le añade o se pone en una cama o en una base de paciencia, para que no sea de vez en cuando, sino para que sean permanentes. No debemos actuar a veces en la carne y a veces en el espíritu. Una actitud de este tipo sería comprensible en los discípulos nuevos, que aún son niños espirituales y necesitan crecer, pero resulta inadmisible en los creyentes que ya han madurado y que llevan años. Paciencia significa andar en el espíritu todos los días, todo el día, a toda hora, todas las semanas, meses, años. No podemos tomarnos ninguna licencia de vacaciones. No podemos tener recreo en cuanto a la paciencia. No podemos decirle al espíritu, te doy vacaciones para andar en la carne por 3 días. No, nada de eso. Siempre debe conducirnos y debemos actuar en humildad, mansedumbre y amor a través de la paciencia. Y si alguna vez descubrimos que hemos bajado o estamos tornándonos a la carne, entonces inmediatamente debemos retomar y volver al espíritu, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No somos ángeles, ni aún no ha llegado el día de nuestra total glorificación. Cometemos errores, nos equivocamos, siempre terminamos fallando. Entre nosotros habemos débiles y hay hermanos débiles. Y también hay hermanos o algunos que somos difíciles. Muchas veces nosotros mismos les resultamos difíciles a otros. No debemos esperar condiciones ideales para actuar bien. Para mantener la comunión debemos aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay ocasiones cuando nuestra unidad resulta fuertemente atacada y percibimos el peligro de una división, tal como sucedió con la iglesia en Éfeso, tal como Pablo lo está advirtiendo a esta iglesia. Hay circunstancias en que lo único que nos queda es soportarnos mutuamente, con paciencia, en amor, y jamás producir una división. Mis amados, la invitación de esta mañana es para que nosotros concluyamos lo siguiente. El apóstol Pablo nos ha dicho que no hay circunstancia que se escape del control de Dios. Por eso mencionó, yo preso en el Señor. Nos hace una rogativa, nos hace un ruego, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Vamos a portarnos a la altura. Y de allí, entonces, nos pide que definitivamente con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que es lo que veremos el próximo jueves, Dios mediante. Ahora, decirte como conclusión, aprende que si eres hijo de Dios, esa es una vocación con la que fuiste llamado, no fue tu elección, fue un llamamiento que te hicieron, el ser hijo de Dios. Número 2, si eres hijo de Dios, todo lo que pasa en tu vida está en control. Nada pasa en las circunstancias, en el destino, en la suerte. Vives en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y tercero, practica con paciencia la humildad, la mansedumbre y el amor. Haciendo esto, mantendrás la unidad con Dios y la unidad en tu congregación, en tu iglesia, en tu familia, en tu trabajo y donde quiera que estés. Un cristiano que practica estas virtudes será un cristiano victorioso, que mantiene, defiende y guarda la unidad del Espíritu. Hermanos, muchas gracias por el tiempo que me han dispensado, que me han regalado. Gracias, hermano Jairo. Anhelamos su total recuperación, su completa restauración en la salud. Y un abrazo fuerte para todos en esta mañana. Recuerde que vamos de gloria en gloria. Así que qué bueno que hoy podamos decirle a Dios, Señor, manténnos siempre con estas cualidades
y estas virtudes. Muchas gracias a todos. Espero que el Señor les ayude en este día, que el Señor les guarde. Recuerde que a las 12:30 tenemos un programa Viva la Diferencia a través de www.patiobonito.com o Más Radio PB. Son las historias de siempre, contadas de una manera diferente. Así que si tienes tiempo, de 12:30 a 1:30, nos vemos hoy, Dios mediante, en nuestro programa Viva la Diferencia. Paz de Cristo y un excelente día para todos. Muchas gracias, hermano Jairo.